Hola, profesora Julia, ¿cómo estás? A ver que me pongo audio. Ahí estamos. Sí, ahí te vemos. ¿Cómo estás? Perfecto. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás vos, Roxana? Bien, bien, Julia. Si te parece, esperamos un ratito a ver que se conecten un poquito más de Ah, alumnos y bueno. arrancamos. Bueno, cómo no. Ahí veo que están Hola, buenas algunos. tardes. Carlos Sosa, por esta quería probar mi equipo, cómo funciona, si me escuchan bien. Sí, te ¿Qué es un escuchamos, alumno? un ¿Es un alumno. alumno usted? Sí, yo soy de San Ah, bien, Pedro, de la localidad de San bien. Pedro. Sí, Carlos, te Perfecto. escuchamos. Bueno, mientras se conectan los compañeros, somos poquitos hoy, pero les quería decir que hemos estado recibiendo los parciales que nos han ido mandando. Todavía los seguimos recibiendo, hay compañeros que han estado mandando hasta ahora los parciales, así que bueno, ya van a ir recibiendo, yo ya les fui respondiendo por mail los trabajos que hemos recibido y ya le vamos a ir mandando por mail también las observaciones de los parciales, ¿sí? De trabajo práctico, perdón, de trabajo práctico. Hola, profe. Bueno, buenísimo. Gracias. Bárbaro, bárbaro, María Verónica. Y otra cosa que también les quería recomendar es que la lectura, porque el otro día nos pasó con la doctora Arias en el examen final, uno de los exámenes finales que tuvimos de fecha extraordinaria, era recomendarles la lectura de creo que se los puse en el chat, de el artículo de Aida Kemeimacher, no sé si lo pudieron ver sobre la constitucionalización del derecho Sí. internacional privado. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, no se olviden de ver ese punto para el final, teniendo en cuenta que el otro día lo estuvimos hablando con la doctora Arias,
que implica un cambio, ¿no es cierto?, de paradigma, y está específicamente en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Así que ese ténganlo en cuenta, por favor, lean el artículo, y es también material que tienen que ver para, tanto para el parcial como para el final. Pero hemos notado con la doctora Arias que a veces es un tema que lo pasan por alto y no lo leen, así que es importante la lectura de ese artículo, ¿sí? Está ahí en parte del material que dejó la cátedra, está en la página. Ahí Sí, está sí, la lo doctora. estuve leyendo. Bueno, veo que las preguntas están muy centralizadas en el parcial, ¿no? Ahí pregunta una Como, alumna de la modalidad, sí. sí. ¿Querés explicarle vos, Roxy, como quieras? Como vos quieras, doctora. Sí, sí, como quieras. No, básicamente la modalidad es escrita. Nosotros vamos a asignarles algunos temas que desde la cátedra consideramos que son los más importantes, como para tener un paneo general del desarrollo que ustedes han ido haciendo en este semestre, ¿sí? Con clases que hemos desarrollado junto a los profesores de la cátedra, como también la bibliografía, ¿no? Que también un poco adhiriendo a lo que decía la doctora Gual, es sumamente importante saber cuáles son las pautas de interpretación, ¿sí? De la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, porque, como ustedes saben, desde agosto del 2015 se unifica el Código Civil y Comercial en un cuerpo único de derecho privado, que a su vez en el artículo que señala la doctora establece que todo va también de la mano con lo que dice la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que son justamente los aspectos esenciales que nosotros vemos en la unidad 3, que es el derecho constitucional transnacional. Entonces, es importante que ustedes sepan el enorme valor que tiene para el desarrollo de la ciencia jurídica que se haya unificado estos aspectos que son esenciales, ¿sí? Que muchas veces pasaban cosas como los fallos que ustedes han visto respecto del monismo y el dualismo, si se aplicaba o no se aplicaba ese tratado de derechos humanos en el caso de Medellín. Bueno, hoy por hoy los tratados humanos gozan de plena operatividad. Ya no hace falta una ley que lo incorpore, que lo regule, que lo reglamente. En esto no hay ningún margen de duda, ¿sí? Y eso es una importante evolución de la ciencia jurídica, como les decía. Y que, por supuesto, nosotros como operadores jurídicos no podemos estar al margen de eso, y mucho menos ustedes que ya son casi abogados. Entonces, por un lado, pueden haber preguntas de esa bibliografía o de ese artículo, que es nada más y nada menos que desarrollado o explicado por una de las coautoras del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, y que es doctora en Derecho y es muy prestigiosa, obviamente por su acabada profesionalidad y su distinguida formación, pero también es, como le dicen y como le decimos todos, la maestra del derecho, porque realmente tiene una capacidad didáctica para explicar cosas que muchas veces son un tanto difíciles, sino que, bueno, ella tiene una pluma y una condición tan genial que hace fácil algo que es muy complejo. Entonces, les recomendamos que ese artículo tiene que estar muy bien por lo menos internalizado para ustedes, y que ustedes sepan distinguir la importancia, como también, por supuesto, la incorporación del derecho internacional privado en nuestro cuerpo único de derecho, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, siempre se los digo y calculo que desde la cátedra para nosotros es sumamente importante que ustedes sepan que el derecho internacional privado está en el Código Civil y Comercial, porque eso sucedió recién a partir del 2015. Entonces, una importantísima
evolución para el derecho y para nuestra disciplina, ni qué decirles, ¿sí? Entonces, doctora, si me permitís sí. un agregado a lo que decís tan importante, porque hasta ustedes lo han visto, hemos tenido consultas también en el chat de la cátedra acerca de lo que te estás refiriendo, doctora, de la operatividad de los derechos humanos. Y siempre el doctor Villalba también se los remarca en la clase, y se lo digo para que lo tengan en cuenta para el final y para el parcial, la Convención de Viena, que eso con vos, doctora, siempre lo decimos, no nos nombran la Convención de Viena, que la Convención de Viena hace referencia a la plena operatividad y a la obligación, ¿no es cierto?, los estados que firmaron esos tratados, de la obligación de cumplir, ¿no es cierto?, esos tratados que fueron suscritos. Y como dice la doctora, los fallos, de referencia a los fallos de la Corte, y hoy es la guía también que tiene todo juez al momento de resolver una cuestión, de la plena aplicación, ¿no es cierto?, de los tratados humanos y de tratados de derechos humanos, y siempre con esa mirada, como dice acá la doctora. Pero no se olviden de la Convención de Viena de los derechos de los tratados. Sí, yo creo que eso a veces me parece que los alumnos se confunden y hablan del artículo 26 y 27 de la Convención de Viena, que son justamente los artículos que aluden a toda esta cuestión o a la forma en que se van a incorporar los derechos y demás, que muchas veces creen que se están refiriendo a artículos de la Constitución Nacional. No, son los artículos del Tratado de Viena, que es justamente el Tratado de los Derechos y que establece todas las pautas para lo que es la implementación y de los tratados de derechos humanos a cualquier cuestión que tenga que ver con tratados de derechos humanos, ¿sí? Que en este momento yo simplemente les quiero hacer, compartiendo un poco lo que decía la doctora Gual, es importante eso, pero también hoy yo quiero terminar de cerrar la parte general que hoy concluiríamos un poco. La idea nuestra siempre desde la cátedra es que nosotros podamos alcanzarles algunas herramientas que a ustedes les permita comprender los aspectos esenciales, medulares de la disciplina, porque como ustedes muchas veces lo deben notar, a veces ustedes empiezan a lo mejor a estudiar el tema de capacidad. Y el tema de capacidad no es un tema ajeno a ustedes, lo han visto y lo ven a lo largo de toda nuestra formación. Ahora, el tema es que la capacidad en el ámbito del derecho internacional privado va a tener connotaciones específicas y eso es lo que ustedes tienen que saber distinguir, ¿sí? Entendemos que el concepto de capacidad es un concepto, un instituto jurídico, como les digo, muy claro para ustedes, pero ustedes tienen que saber qué singularidad tiene la capacidad en la disciplina, en la doctrina ius privatista. Entonces, un tema que me parece sumamente importante para que ustedes comprendan el alcance de nuestra materia es justamente el desarrollo y la evolución histórica que ha tenido nuestra disciplina. Lo primero que me interesa decirles y que les quede claro es que nuestra disciplina evoluciona a la luz de dos institutos jurídicos sumamente importantes como lo son justamente el trato al extranjero y la extraterritorialidad. Como bien ustedes lo saben, y fíjense qué rica que es la definición de lo que es el derecho internacional privado o de qué se ocupa el derecho internacional privado, que ya esto les da a ustedes la pauta para poder determinar cuál ha sido la importancia de la evolución histórica. Justamente, fíjense que no hace falta tampoco tampoco va a ser muy novedoso para ustedes que yo les cuente cómo era en nuestras sociedades en la época antigua, en la edad antigua, cómo era el trato hacia el extranjero. ¿Sí? Pensemos Roma. En Roma, ustedes se acordarán que estaba el ciudadano romano y quien no revestía la condición de ciudadano romano era una cosa, es decir, que ni siquiera era un sujeto de derecho. A lo largo del tiempo, ustedes fíjense que a raíz del trabajo pretoriano surge el ius gentium, que efectivamente le da la posibilidad al extranjero de ser mirado, de ser incorporado como un sujeto de derecho. Entonces, en este sentido, ustedes se darán muy fácilmente cuenta de que a la luz
del desarrollo de la sociedad, muchas veces por cuestiones de tinte comercial, a partir de usos y costumbres se han ido resolviendo situaciones que son de disciplina, comprendidas en nuestra disciplina. Claro que en la época de Roma, obviamente, no existía la ciencia jurídica como el derecho internacional privado, pero sí, fíjense que ya habían conflictos donde fue necesario efectivamente incorporar un cuerpo normativo que contemplara aspectos que eran absolutamente necesarios para la cuestión vinculada con la actividad comercial. Y ustedes saben que la actividad comercial está netamente vinculada con el derecho comercial y obviamente con lo que puede ser el desarrollo, la evolución, el poderío económico que puede tener cualquier civilización. Entonces, en primer lugar, tengan muy en cuenta estos aspectos del desarrollo de las sociedades antiguas hasta la Edad Media, donde ya aparecen las escuelas, la escuela estatutaria italiana. Yo acabo de hacer un salto bastante grande porque es importante, como les digo, que ustedes consideren cómo ha sido el desarrollo o cuáles son los parámetros que se ha considerado a los fines de considerar la evolución de nuestra disciplina. Entonces, como les decía, un primer antecedente en Roma, un segundo antecedente en Atenas, donde empiezan a surgir algunos acuerdos para justamente consolidar la actividad económica de los pueblos primitivos. Ahora, ¿cómo viene por qué aparecen las escuelas estatutarias? Justamente porque las escuelas estatutarias empiezan a decir que el derecho va acompañando al ser humano y que son los estatutos los que de alguna manera establecen la necesidad o son quienes a partir de esos estatutos se resuelve o se puede resolver una cuestión que tiene que ver con nuestra disciplina. El antecedente en la República Argentina, bueno, recordarán ustedes que el primer antecedente en cuanto a la consideración del extranjero en nuestro país, la colonización española, lo primero que hace en cierta forma es empieza a establecer algún tipo de vinculación con los indios, pero a la vez los priva de que entre otra civilización que no sea la española. Pero se vinculan con los aborígenes, de hecho, de allí nacen los criollos, pero inclusive también habían población de origen negra, que muchas veces eran, mejor dicho, fueron considerados esclavos hasta la Asamblea del año 13, que efectivamente suprimió la esclavitud y declaró la libertad de vientres. Entonces se acabaron los esclavos a partir del año 13. ¿Qué dicen las escuelas estatutarias? Tenemos la escuela estatutaria italiana, cuyo principal representante es Bartolo de Saxoferrato, que habla justamente de los estatutos. ¿Y qué dice que son los estatutos? ¿Y qué son los estatutos? Justamente los estatutos serían los personales, la voluntad de las partes, los reales, que tienen vinculación directa con el estado de situación de los bienes. Y fíjense que justamente estos son los aspectos que finalmente luego la escuela holandesa, ya un poco con la intervención del pueblo germano y a partir del sometimiento de los alemanes a los romanos, entienden que el criterio tiene que ser vinculado a la nacionalidad de la persona y que se debe aplicar el derecho de la nacionalidad de las personas. Esto termina siendo absolutamente vinculado a los temas, como ustedes verán, no son temas ajenos a nuestra disciplina, sino todo lo contrario. Por eso digo que es importante que ustedes consideren cómo estas escuelas han ido evolucionando hasta llegar a nuestro principal exponente, que es Savigny. ¿Cuál es la importancia de Savigny y su
teoría, que él establece que el rasgo común de la disciplina o de toda relación jurídica ius privatista es justamente distinguir primero que todo la relación jurídica. Una vez que estamos frente a una relación jurídica, habrá que resolver si la cuestión tiene que ver con aspectos o personales, reales o establecidos en común acuerdo de las partes, pero diciendo y estableciendo que todo puede ser posible en tanto y en cuanto no transgreda el orden público y la voluntad de las partes. Fíjense la importancia, porque este es justamente el desarrollo esencial o el aporte esencial que hace este importante maestro del derecho, y vuelvo uno de los pilares más importantes de nuestra disciplina, porque termina distinguiendo cuál era el elemento común a toda la teoría de lo que podría ser las normas de conflicto. Primero que todo es la relación jurídica, siempre limitada por lo que puede llegar a ser la voluntad de las partes y el orden público. Obviamente Mancini y Storey hacen un importante aporte. Mancini que es más o menos un fiel exponente del momento histórico en el que desarrolla toda su teoría, que es todo el pensamiento, piensa en la Guerra Mundial de Italia, de Alemania, donde toda la importancia estaba dado por la nación, es decir, que hay una fuerte impronta nacionalista. No así Joseph Storey, que es el padre del Common Law, entonces tiene también otro aporte diferente que no tiene que ver un poco con la filosofía nuestra y con lo que termina adoptándose como el mayor importante avance, que es el que hace Savigny. En este sentido, quiero que ustedes se den cuenta cómo los aspectos que les decía en un comienzo, justamente, que son los aspectos económicos, los aspectos sociales, culturales, religiosos, que inciden en el desarrollo y en la evolución del derecho, y sobre todo en nuestra disciplina, donde ya sabemos que se trata de relaciones jurídicas, donde uno de sus elementos pertenece a un ordenamiento jurídico internacional. Es decir, esto exige por parte de los operadores jurídicos una norma de atribución en cuanto a la competencia y en cuanto a la ley aplicable. Justamente vinculándolo con lo que les acabo de decir, el mayor hallazgo de Savigny es justamente destacar la importancia de la relación jurídica, y luego surgirán los aspectos que vinculan en nuestra disciplina los puntos de conexión, que son justamente los que van a permitir esta posibilidad de atribuir competencia o de atribuir la ley aplicable a diferentes ordenamientos jurídicos conforme esté previsto en las normas de derecho internacional privado, o bien en los acuerdos internacionales, en las normas positivas, como hoy lo es justamente nuestro Código Civil y Comercial, que en su capítulo establece, en el capítulo que regula todo lo que es el derecho internacional privado, establece qué es el fraude de la ley, qué es el reenvío, qué es el orden público, y eso lo tienen que tener muy presente, porque, como les decía en un comienzo, es una importante evolución hoy por hoy tener todos estos aspectos incluidos en el cuerpo único legislativo de derecho privado, en el cuerpo más importante, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, como sociedad jurídica, dos estructuras que son de suma importancia y trascendencia: Código Civil y Comercial de la Nación y Constitución Nacional. Tratados de derechos humanos. Estas vertientes son las que obviamente en una relación jurídica ius privatista van a tener directamente una gravitación, donde el juez, como operador jurídico, va a tener que aplicar estas normas a los fines del conflicto que puede estar presentándole en este sentido. Desde mi lado, este es mi pequeño aporte en cuanto a lo que es la parte y el desarrollo y la evolución histórica. Ustedes ahora, creo que la doctora Gual va a terminar de desarrollar algunos aspectos que quedaron de los aspectos positivos de la aplicación de la norma indirecta, que ya creo que también lo terminamos de ver en la clase anterior, donde yo les hice notar que justamente la estructura
típica del derecho internacional privado es la norma de remisión o la norma de atribución. Porque ¿a dónde me remiten? A otro ordenamiento jurídico. ¿Qué va a hacer ese ordenamiento jurídico? Atribuir competencia o atribuir cuál va a ser la ley aplicable en ese caso concreto. Entonces, esto es sumamente importante para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan clarificar algunos aspectos que muchas veces creo que no quedan del todo claro, porque vuelvo, la disciplina contiene todos los derechos privados que ustedes han visto hasta este momento, solo que en el ámbito del derecho internacional privado tiene sus singularidades, y esas son las singularidades a las que nosotros hacemos hincapié y queremos hacerles notar, y les pedimos generalmente en los exámenes que cuando no queda claro de la misma exposición que hacen ustedes, surge la pregunta por parte de la cátedra para poder determinar si hay claridad en este tipo de conceptos, claridad que la van a llegar a obtener en la medida en que puedan profundizar y desarrollar el estudio de la materia. De mi parte es todo. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta en función de lo que yo les acabo de explicar, o propiamente alguna pregunta de lo que ustedes han visto hasta este momento. ¿No? Bueno, yo... ¿Tienen alguna consulta por ahí para, como ya vamos a tener el parcial también? Lo que sí yo no me acuerdo, Roxana, si es una hora para desarrollar el parcial o qué tiempo tienen. Sí, tenemos sí, una hora, eso tenemos que hablarlo, cuánto va a ser el tiempo, ¿no? Que le vamos a dar. Bien. A ellos se le da un horario específico, eso lo tenemos que ver todavía con la universidad, y de acuerdo Bien. que todavía no lo hemos armado acá con la doctora y con el doctor Villalba, va a ser el tiempo, ¿no? Conforme veamos los temas que vamos a tomar, pero como ya dijimos, va a ser toda la parte general. La clase pasada estuvimos hablando también sobre lo que fue el orden público internacional, el fraude a la ley, que también con vos, doctora, veníamos viendo en los últimos exámenes finales que no había una definición, ¿viste?, de lo que era el orden público, sí, como que fallaban. Sí, sí, por eso les decía y les daba como una pauta para que ustedes lo tengan en cuenta. Está perfectamente y precisamente definido qué es el orden público en el artículo que se corresponde a la disciplina del derecho internacional privado. Si ustedes van a la parte general del Código Civil y Comercial, ustedes van a obtener un concepto de lo que es el orden público, ¿sí? En este momento yo no me acuerdo el número del artículo, pero si ustedes van a la parte general, en los primeros artículos ya hay un concepto de lo que es el orden público. Y lo mismo pasa en el capítulo referido al derecho internacional privado. En el comienzo del desarrollo del capítulo que comprende al derecho internacional privado está el concepto de lo que es el orden público, de qué manera funciona el orden público. Y aparte de eso, en la clase lo venimos diciendo, ¿no? O sea, es como un conjunto, una impronta, una filosofía, principios de carácter importante y trascendente, pero no por eso ustedes pueden perder de vista que son mutables y variables, ¿sí? Fíjense cómo el derecho siempre va detrás de toda la evolución de la sociedad. Prueba de ello lo que les decía respecto a la evolución que han tenido tanto nuestra Constitución Nacional como el Código Civil y Comercial de la Nación. Toda esa evolución no es ni más ni menos que receptar la necesidad de la sociedad a la luz de la doctrina y a la luz de la jurisprudencia. Entonces, eso es algo que es muy claro y muy concreto, pero que ustedes tienen que tenerlo claro. Y también, como muchas veces les digo a los chicos, quizás a veces cuando ustedes estudian la materia, muy fácilmente pueden entender, porque son temas que ustedes lo han venido viendo hasta este momento, específicamente derecho de familia, capacidad, derecho político, en toda, o sea, derecho político no es privado, pero tiene injerencia en nuestra disciplina. Ustedes no son institutos jurídicos ajenos a la formación de ustedes. Lo que ustedes tienen que saber hacer es centralizarlo en el ámbito de la disciplina, ¿sí? Entonces,
¿Qué sentido tiene? Yo les recomiendo para esto, vean Rapalini, escuchen las clases que están grabadas, que tienen la alternativa y si no les queda claro, siempre tienen la instancia de hacernos una consulta, por supuesto, antes del examen, ¿sí? Sí, también recuerdo que hemos visto, que le hemos subido un fallo que lo hemos estado charlando la clase pasada acerca de fraude a la ley, porque por ahí también veíamos con la cátedra que trayendo los fallos y casos concretos uno puede entender mejor la materia. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada del caso de fraude a la ley como una persona argentina que ya estaba en una etapa con una enfermedad muy avanzada, así a vivir a Austria, a tener su tratamiento, contrae otro matrimonio, hace un testamento y después se presenta el litigio acá en Argentina, donde tenía sus bienes inmuebles, pero él había fallecido allá, y se acuerdan que empezamos a discutir cuál era su última residencia, dónde había fallecido, qué validez tenía, ¿no es cierto?, ese matrimonio que él había presentado, y esencialmente, claro, lo que se discutía, que ahora tienen un poco de referencia con esto que vamos a ver ahora, doctora, de la cuestión previa, es qué validez tiene el testamento, ¿no? ¿Qué validez tiene el testamento que él había celebrado? ¿Se acuerdan que lo vimos, chicos, en Austria y lo quería hacer valer acá en Argentina? Y bueno, y ahí vimos esto que está refiriendo la doctora a una situación de fraude a la ley, de orden público, cómo empieza a jugar ahí el orden público. Y me acuerdo que estaba el compañero, que ahí lo veo, Enrique, me parece que estabas conectado, y que empezamos a ver este tema de la validez de ese testamento que no había, que dejaba fuera, ¿se acuerdan?, a herederos legítimos, que nosotros acá en Argentina no tenemos permitido hacer eso, y que lo vimos, doctora, en la clase pasada, que cómo afectaba ese testamento que dejaba solamente a un hijo y a la nueva pareja como único herederos, desplazando a herederos legítimos de este causante, ¿no es cierto?, de nacionalidad argentina. Creo que Sí, por ahí verlo en un fallo así concreto nos muestra, ¿no?, el caso que, como decís vos, doctora, esta materia se aplica en la vida cotidiana que se nos puede presentar, o en un caso que venga a mi estudio jurídico de una persona que labró un testamento en el exterior. ¿Qué me voy a preguntar? ¿Cómo voy a resolver? Y lo que siempre le decimos, que esté presente el elemento extranjero. Claro, me parece sumamente valioso porque una de las cosas que yo les decía recién, también haciendo un pequeño raconto de lo que es la evolución histórica, que yo les decía que es a la luz de dos elementos esenciales, que son los extranjeros y la extraterritorialidad. Y fíjense que la necesidad del intercambio económico entre los estados genera obviamente muchas veces conflictos. Y en esto me permito una pequeña licencia. El derecho del consumidor, que es un derecho sumamente importante, que voy a parafrasear un colega que dice, el derecho del consumo enamora por su cotidianeidad. Así como la doctora hablaba de la importancia de las relaciones de familia, porque ella hablaba de una cuestión de una sucesión, de un testamento, es decir, hablaba de una cuestión netamente de derecho de familia. Yo les hablo de cuestiones de derechos de consumo. ¿Y por qué se las señalo? Porque nosotros vivimos mundialmente en una sociedad de consumo, donde la internacionalidad de los contratos exige que ustedes como operadores jurídicos sepan de qué manera se va a resolver una situación que está comprendida en la órbita del derecho internacional privado. Pensemos lo cotidiano que es hoy por hoy celebrar un contrato electrónico. Ustedes apenas empiezan a hacer una búsqueda por internet, les empieza a llegar, a partir del algoritmo que ustedes ya definen, les empiezan a llegar diferentes alternativas, diferentes propuestas, y muchas veces el consumidor no está ni siquiera en condiciones de verificar, de advertir ciertas cuestiones que a lo mejor se está vinculando con una empresa que no tiene una sucursal en la República Argentina. Y fíjense la complejidad que significa que un consumidor se encuentre
totalmente vulnerable a una situación de esta índole. Justamente por eso existen una serie de herramientas y de institutos jurídicos protectorios para darle tutela a ese consumidor que muchas veces de manera repentina es captado en una situación de estas que puede generarle enormes perjuicios de tinte económico y de tinte personal. Entonces, es muy importante que ustedes sepan cómo la internacionalidad de nuestra sociedad exige por parte nuestra como operadores jurídicos desde el lugar que estemos, desde el lugar de magistrado, desde el lugar de abogado, desde el lugar de persona que forma parte de esta sociedad de consumo. Entonces, como operadores jurídicos, ni qué decirle, esto no puede escaparse, no puede estar al margen del conocimiento o por lo menos de tener una idea de cómo funcionan este tipo de cuestiones. Yo los abandono, no les quito más tiempo porque la verdad es que uno muchas veces se apasiona en contar experiencias y cuestiones y nosotros tenemos por ahí aspectos que tienen que ver con el desarrollo de temáticas que son importantes para el parcial. Así que yo los dejo en las mejores manos y, por supuesto, quedo a disposición de cualquier consulta que ustedes necesiten hacer, ¿sí? Muchas gracias, los vemos en el parcial y que tengan muy buenos resultados en su examen. Gracias, doctora. La dejo. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctora. Que esté muy bien, muy amable, buenas tardes. Bueno, repasando un poco acá con la cátedra, vimos que nos quedaba pendiente ver el tema de la cuestión previa y también el reenvío, que bueno, ya lo hemos ido como conversando un poco con ustedes, al ver los casos, los fallos estos que hemos tratado, quizás no hablando específicamente y puntualmente de la cuestión previa, la cuestión principal, y el reenvío, pero ahora con el ejemplo que yo les voy a dar sobre este tema, se van a dar cuenta que siempre cuando tengamos que resolver alguna cuestión, se nos va a presentar, ¿no es cierto?, se nos va a presentar de poder resolver en el caso si hay una cuestión previa que debo analizar. Cuando me refiero a la cuestión previa, me estoy refiriendo a la cuestión prejudicial o incidental que surge, ¿no es cierto?, con motivo de la solución, con motivo de la solución que tengo que darle al caso. Recordemos que en el derecho internacional privado, a diferencia de lo que es el ordenamiento jurídico interno, que no regula una institución, sino que siempre, ¿se acuerdan que dijimos que me remite a cuál es el derecho aplicable? ¿No? No me da una solución, sino me dice cuál va a ser el derecho que yo debo aplicar. Y acá ustedes van a ver en el libro que se habla de cuestión previa y cuestión principal. Como yo les decía, la cuestión previa puede ser una cuestión incidental, una cuestión prejudicial que se nos presenta en una relación jurídica, vamos a decir que es la característica positiva, así lo van a ver, que es la característica positiva de la norma indirecta. Cuando yo me pregunto cuál es el derecho aplicable, pero para ver cuál es el derecho aplicable, voy a tener que previamente resolver esta cuestión que se me presenta. Qué mejor verlo, queridos alumnos, en un ejemplo, ¿no? Para poder entender a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la cuestión previa. Por ejemplo, tenemos el motivo de una sucesión donde se presenta con vocación hereditaria una cónyuge del causante. Y ahí, en esa cuestión, se me puede plantear una cuestión incidental, prejudicial, que ¿cuál puede ser? La validez o invalidez del matrimonio celebrado entre el causante y la cónyuge que se presenta a reclamar una vocación hereditaria. ¿Cuál va a ser mi cuestión principal? Mi cuestión principal es la sucesión, ¿se entiende? Y la cuestión incidental, la cuestión previa que yo tengo que resolver, va a ser la validez o invalidez de ese matrimonio. Entonces, mi cuestión principal es la sucesión y la cuestión previa es el matrimonio. Ustedes van a ver que también hay distintas en el libro, hay distintas clasificaciones. Se habla de la cuestión previa a partir de la teoría de la jerarquización y también tenemos la teoría de la equivalencia. La teoría de la jerarquización es que se va a aplicar un solo derecho. Y la teoría de la equivalencia
aplica dos derechos cuando la cuestión previa, o sea, aplica dos derechos distintos a la cuestión previa y a la cuestión principal. Para verlo en un ejemplo, ustedes lo van a ver ahí en el libro, que me cuesta pronunciarlo porque tiene el caso, tiene un nombre raro, pero ahí lo van a ver que en el libro dice que la cuestión previa es incorporada y nace con un caso que se llama, acá lo tengo, Pona Clu Namle contra Nadi Moutopule. Bueno, no sé si lo dije bien, pero ustedes lo van a ver que está ahí en el libro, porque es un caso que se da en Francia, y el caso consiste en que el causante, o sea, la persona que fallece, es un británico, ¿no es cierto?, británico de la India, fallece dejando inmuebles que estaban situados en territorio francés. Él tiene hijos legítimos y tiene un hijo adoptivo, un hijo que había adoptado, como lo van a ver en el caso, en la India. ¿Sí? Fallece y fallece su hijo adoptivo, que ya se había casado, y deja un hijo legítimo. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ahí lo veo, lo estoy viendo a María Verónica y a Enrique, que los tengo ahí con la cámara. Perfecto. Cuando empieza, ¿no es cierto?, este juicio sucesorio, lo que surge es que el causante, es decir, el fallecido, había desheredado a su hijo adoptivo en el año 1922 y fallece en el año 1925, ¿sí? El nieto, porque se acuerdan que dijimos que su hijo adoptivo se había casado, había tenido un hijo legítimo, entonces su nieto impugna ese testamento y lo que dice que la ley francesa considera al nieto adoptivo como un heredero legítimo, ¿sí? Bueno, ahí lo que se plantea dice que tanto el Tribunal de Saigón en 1928, la Corte de Saigón en 1929 y la Corte de Casación en 1931 rechazan la demanda debido a que en el derecho francés, que se aplica a la sucesión, porque dijimos de que a dónde estaban situados los inmuebles estaban situados en territorio francés. Dice, entonces la ley francesa que se aplicaba al sucesorio prohibía la adopción a personas que tenían hijos legítimos. Entonces no reconoce ese derecho al hijo adoptivo. La adopción, sin embargo, era válida en India, ¿sí? A donde él había celebrado esta adopción, era válida según la ley de India, la ley personal del adoptante y el adoptado. Bueno, a partir de este caso, chicos, ustedes lo van a ver que comienza la discusión acerca de si la adopción, acá en el caso que hemos planteado, ¿cuál es la cuestión previa? ¿Qué les parece? Mi cuestión principal está claro que es la sucesión, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería mi cuestión previa? Determinar los herederos sería, ¿no? Si es hijo o no, si le corresponde. El tema de la adopción. La adopción, exacto, la adopción. Porque esa sería mi cuestión previa, la adopción. ¿Es válida o no es válida la adopción? También, Enrique, lo que vos decís, pero acá mi cuestión previa es saber si ese nieto, que es hijo del hijo adoptivo, ¿no es cierto?, que había sido excluido de ese testamento por la adopción celebrada en la India, tiene esta capacidad hereditaria, ¿no es cierto?, se puede presentar y reclamar la herencia. Y para eso, ¿qué tengo que ver previamente? La validez de la adopción, como acá lo dice Verónica. Esa es mi cuestión previa y por eso, a partir de este caso, es donde surge el tema de la cuestión previa. Ustedes siempre pónganlo en un ejemplo, por eso decíamos con la profesora, porque por ahí ustedes cuando estén riendo el examen, nos van a decir quizás el concepto de cuestión previa, van a decir, sí, la cuestión previa es la cuestión prejudicial o incidental que surge con motivo, ¿no es cierto?, de la solución de un caso determinado, como lo estuvimos viendo. Y cuando le pedimos el ejemplo, ahí es donde cuesta al alumno poder imaginarse un ejemplo. En un ejemplo tenemos que pensar una cuestión principal
una cuestión previa, ¿no es cierto? Como la que yo les dije, una sucesión donde se presenta una cónyuge y se discute, ¿no es cierto?, la validez de su matrimonio. Esa es mi cuestión previa. Acá teníamos el caso por el cual nació esta cuestión previa, que es el caso que les presenté recién del derecho francés. Ahí nuestra cuestión previa era la adopción. Una adopción que en el derecho en India, ¿no es cierto?, era legítima, fue válida, pero en el derecho francés, la ley francesa, a donde se estaba llevando a cabo el juicio sucesorio, decía que las personas que tenían hijos legítimos, ¿sí?, no podían llevar adelante una adopción. ¿Sí? Estaba prohibida, se prohibía la adopción a esas personas. Por eso es que mi cuestión previa va a ser la adopción, porque a partir de yo decidir si tiene o no validez la adopción, voy a poder decir quiénes son los herederos legítimos que pueden reclamar ante esa sucesión. ¿Se entiende? Siempre le busquemos la parte práctica para poder entender los conceptos que se nos van presentando. Y también hay otro caso que se los quería comentar, que está en el libro, que es el caso Grimaldi. No sé si ya lo leyeron. El caso Grimaldi también es un causante, que es Miguel Grimaldi, de nacionalidad y domicilio italiano, que había adoptado en 1937 en Italia a Concepción de Paola Grimaldi, italiana y domiciliada en Italia. En 1943 fallece Grimaldi con último domicilio en Italia. Conforme el derecho italiano, su única heredera era su hija adoptiva, Concepción, ¿no es cierto?, como les dije, de Paola Grimaldi. Pero el causante había dejado en Argentina dos bienes, ¿sí?, un bien inmueble y una cuenta corriente. Ambos bienes se presentan a reclamarlo el Consejo Nacional de Educación Argentino, que era lo que decía que el señor Grimaldi no tenía herederos, ¿sí? ¿Por qué? En Argentina, recordemos que en esa época todavía no estaba la adopción, ¿sí? Esto tiene que ver también, cuando lean el caso, va a tener que ver con lo del orden público. ¿Se acuerdan que también un poco lo vimos cuando no estaba reconocido todavía el divorcio, la disolución del matrimonio en nuestro país? Bueno, el juez de primera instancia le niega vocación hereditaria a Concepción y declara nula la adopción por estimarla contraria al orden público argentino, que en aquella época no la admitía. Posteriormente, la Cámara, por el contrario, aplica a la adopción el derecho italiano y la considera válida y compatible con el orden público internacional argentino. O sea, tenemos un juez de primera instancia que dice, nuestra ley argentina no está reconocida la adopción, le niega la vocación hereditaria porque considera que va en contra del orden público, pero otro juez en Cámara ve que ya había un avance en el mundo acerca de la adopción, entonces le da validez al derecho italiano, que reconocía esta vocación hereditaria y reconocía la adopción. Luego somete la Cámara la sucesión de los inmuebles situados en Argentina al derecho argentino, en virtud del artículo 10 de aquel momento del Código Civil, que se basaba en la soberanía territorial y niega a la hija adoptiva una vocación hereditaria, ya que impera sobre la adopción. En cuanto a la cuenta corriente, se basa en el último domicilio del causante, que era en Italia, y por consiguiente dice que la hija adoptiva tenía derecho a heredarla. Como van a ver en el caso, cuando ustedes estén leyendo la bolilla en el libro de la cátedra, en el libro que hemos recomendado en la cátedra, van a ver que está la referencia a este fallo. Lo que se quiere ver con este fallo es lo mismo a lo que les referí en la anterior, es la cuestión previa, ¿no es cierto? La adopción. Siempre en el caso se me va a presentar quizás una cuestión que tengo que resolver previamente para ver cuál va a ser la ley aplicable para dar solución a ese caso. Y después también van a ver que esto tiene relación con lo que es el reenvío. ¿Alguien pudo leer acerca de lo que es el reenvío? ¿Sabe a qué nos referimos cuando hablamos del reenvío? El reenvío, como dijo también la doctora, que tenemos un capítulo específico ahora a partir del 2015 en el Código Civil y Comercial acerca del derecho internacional privado. Y ustedes van a ver en el artículo, ahí acá me lo anoté, en el artículo 2596, que hay específicamente el código, hay específicamente un concepto, ¿no es cierto? Se refiere a lo que es el reenvío, cuando estamos frente al reenvío.
Para poder ilustrar, ¿no es cierto?, con un ejemplo, vamos a decir, el reenvío es una cuestión positiva de la consecuencia jurídica, las normas indirectas, las que hablamos, las normas indirectas del derecho internacional privado, provocan un envío, ¿no es cierto? Me dice cuál va a ser el derecho a aplicar. Dijimos que, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase dijimos, no me dice, a diferencia de lo que es el ordenamiento interno, cuál es la solución al caso, me remite, ¿no es cierto?, cuál va a ser el derecho aplicable. Puede pasar que la norma, ¿no es cierto?, de mi derecho diga, por ejemplo, que en el caso, nosotros tenemos en Argentina, que en el caso de un sucesorio se aplica el derecho del último domicilio del causante. Seguimos hasta ahí, ¿no es cierto? Vemos que el causante tenía domicilio en España, por ejemplo. Voy a la ley de España. Y la ley de España me dice, hablamos de una persona, perdón, de nacionalidad argentina que fallece en España. Entonces, último domicilio del causante, veo que residía hace muchísimos años en España, su último domicilio es allá, entonces entiende el derecho argentino que es España su último domicilio. Voy a la ley de España y supongamos que la ley de España tiene establecido que la sucesión se va a regir por el derecho de la nacionalidad del causante. ¿A dónde me tengo que ir? Yo dije que era argentino. Sí, otra vez Argentina. Exacto. Al derecho argentino. Reenviando la norma, ¿no es cierto? Me reenvía nuevamente, acá dice el compañero, el reenvío de primer grado, nuevamente me reenvía, ¿no es cierto?, al derecho argentino. ¿Qué ocasiona el reenvío? Lo que yo estoy viendo que acá ocasiona que ambas normas indirectas tienen distintos puntos de conexión. Por un lado, voy a tener el punto de conexión, ¿no es cierto?, del último domicilio del causante, y por otro lado, voy a tener el punto de conexión de la nacionalidad, ¿no es cierto?, del causante que decía la ley. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, que se nos puede presentar de reenvío. En primer lugar, decíamos, mi derecho argentino me remite al último domicilio del causante, pero cuando voy al último domicilio del causante, que es en la ley de España, me remite a la nacionalidad, por ejemplo, a la nacionalidad del causante. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Sí, Me parece que yo, no me acuerdo si les subí, pero igual les voy a subir un artículo y les voy a subir los fallos sobre los cuales trabajamos. Sí les pido, por favor, que vean para los parciales el caso de, antes que se me termine el tiempo, de la viuda maltesa, el caso Forgo también, que están todos en el libro. Yo también les subí, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el orden público y fraude en la ley? También les subí un fallo para que vean. No se olviden del artículo de Kemeimacher. Y bueno, ya nos vemos, chicos, entonces para el parcial. Bueno, perfecto. Bueno, que estén muy bien. Buenas tardes. ¿Van a definir el horario? Sí, ahora le voy a consultar a los otros profesores. Tengo que hablar también con la universidad porque se pone un tiempo para que ustedes, porque es escrito y se pone un tiempo para que puedan desarrollar el examen, supongamos 20 minutos, 30 minutos, eso lo vamos a ver de acuerdo al contenido de las preguntas que tengan, pero sí es un examen para desarrollar, eso sí les voy adelantando. Okay. Generalmente hacemos 3 preguntas a desarrollar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Que tengan buenas gracias. tardes. Hasta Chao, luego. hasta luego. Buenas tardes.